Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Pistán y en esta ocasión vamos a seguir con la parte de generalidades con la organización anatómica básica y vamos a referirnos a términos de relación y comparación. Como siempre, tengan en cuenta que este material es un material complementario y deben remitirse a la bibliografía pertinente, a la bibliografía recomendada. Los objetivos de esta clase son utilizar los términos de relación y comparación. Muy bien, ¿qué se entiende por términos de relación y comparación? A un conjunto de términos que se utilizan para complementar la posición anatómica y que van a otorgarle mayor precisión a la descripción y que nos permite, por tanto, ubicar mejor los diferentes elementos anatómicos y también poder precisar la posición de un elemento con respecto a los demás. Es así entonces como vemos que hay un montón de términos de relación y comparación. Vamos a ir analizándolos. Por ejemplo, el primer término que podemos comparar es derecho y izquierdo. Entonces, si recuerdan, hay planos limitantes, los planos limitantes laterales, derecho e izquierdo, y entonces, bueno, asignarle el término derecho o izquierdo a el elemento que está más próximo al plano limitante correspondiente. Lo mismo que anterior y posterior. Es decir, llamamos anterior al elemento que está más cerca del plano limitante anterior que otro. También es aplicable esto a ventral y dorsal, que son sinónimos de anterior y posterior. Quiere decir entonces, por ejemplo, que la nariz es anterior o la nariz es ventral respecto de la oreja. Podemos utilizar también los términos superior e inferior. Lo más próximo al plano limitante superior será superior, lo más próximo al plano limitante inferior, inferior. Quiere decir entonces que la pierna es inferior respecto del muslo. También podemos utilizar el término podálico, de podos, pie. Entonces podemos hablar de superior o cefálico e inferior o podálico. También podemos utilizar el término caudal, por el plano caudal que se encuentra en la parte inferior del tronco. Entonces podemos hablar de superior o cefálico e inferior o caudal. Entonces, el abdomen es caudal respecto del tórax. El término caudal se utiliza mucho en los animales, fundamentalmente porque caudal, como habíamos dicho anteriormente, se refiere a cauda, ¿sí? Cauda, cola en latín, y también se utiliza cuando nosotros queremos medir a el feto en sus diferentes etapas. Entonces tomamos al plano caudal, ¿sí? Y al cefálico para ver el crecimiento del feto dentro del útero. También podemos utilizarlo a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Eso ya lo habíamos planteado también en la clase anterior, ¿sí? Cefálico y craneal y podálico y caudal. Entonces, craneal y caudal. También podemos utilizar el término rostral, ¿sí? Y caudal. Rostral hacia anterior, caudal hacia posterior. También, como sinónimo de rostral, podemos utilizar el término oral. ¿Por qué? Porque está más cerca de la boca. Y lo que está lejos de la boca se denomina aboral. Entonces, oral, aboral. Cuando observamos una víscera, podemos hablar de estructuras que son centrales,
periféricas, estructuras que están en la parte media. Entonces, por ejemplo, en este corte podemos hablar de la periferia, que está representada por la piel y el tejido celular subcutáneo y los músculos que forman las paredes, en este caso del abdomen. Y podemos hablar de central, referido a las vísceras que se encuentran formando parte del contenido de esa región. También podemos utilizar los términos medial y lateral como cercanos al plano medio sagital o cercano a el plano limitante lateral. Así entonces yo puedo plantear que, por ejemplo, en este corte, la arteria aorta, que es este elemento, se aprecia como medial y el vaso, que es este órgano, como lateral. Referido a todo el cuerpo, podemos hablar de medial y lateral. Entonces, el cuello es medial si lo comparamos con el hombro. Y dentro del miembro superior yo puedo plantear por la posición anatómica que la mano es lateral respecto del hombro. Un error muy común es utilizar los términos externo e interno como sinónimos de medial y lateral. Esto es absolutamente erróneo. Los términos externo e interno se utilizan correctamente como sinónimo de superficial y profundo. De manera entonces que yo puedo decir que este elemento, esta pared muscular, es externa o superficial y el hígado es profundo o interno. El término axial se refiere a un elemento que se encuentra en forma perpendicular al eje mayor del cuerpo. También podemos utilizar como término de relación y comparación proximal y distal. ¿Cómo se utiliza proximal y distal? Proximal es lo que está más cercano, por ejemplo, en los miembros, a la raíz del miembro, y distal lo que está más cerca del extremo libre. De manera entonces que yo puedo decir que el fémur es proximal respecto de la tibia, o que la rótula es distal respecto de el coxal. Entonces, los términos proximal y distal se pueden utilizar muy bien en los miembros, pero también se pueden utilizar en ciertos sistemas en los cuales discurre elementos. Un ejemplo es el tubo digestivo. El tubo digestivo sabemos que comienza en la boca, hay una serie de órganos que van a conservar el tránsito de ese tubo, boca, faringe, esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano. Entonces yo puedo plantear que, yendo en el mismo sentido del alimento, la faringe es proximal respecto del esófago. El esófago es distal respecto de la boca. El intestino grueso es distal respecto del intestino delgado. A nivel de los miembros, en el antebrazo y en la pierna, hay dos huesos. En el antebrazo, un hueso lateral, que es el radio, y un hueso medial, que es la ulna o cúbito. Entonces, en el antebrazo yo puedo utilizar el término radial como sinónimo de lateral y el término ulnar como sinónimo de medial. También
Sabemos por la posición anatómica que la palma de la mano se encuentra orientada hacia adelante, de manera entonces que puedo utilizar el término palmar como sinónimo de anterior a nivel de la mano. En el miembro inferior, en la pierna, sucede lo mismo que en el antebrazo. Hay un hueso lateral, que es el peroné o fíbula, y un hueso medial, que es la tibia. Entonces puedo utilizar en la pierna el término fibular como sinónimo de lateral y el término tibial como sinónimo de medial. Puedo también utilizar a nivel del pie el término dorsal, sabiendo que el dorso del pie se encuentra hacia superior. El término circunflejo indica un elemento que está rodeando a otro. Y entonces vamos a encontrar algunos nervios, vasos, estructuras que van a tener ese nombre. Por ejemplo, esta es la arteria axilar, la arteria principal del axila, que da como colaterales estas dos ramas, entre otras, que van a rodear al húmero. Estas arterias se denominan circunflejas. Cuando nosotros exploramos una víscera hueca, esa víscera tiene una superficie externa o superficial y una superficie interna profunda o luminal. Es decir, acá, próximo a la superficie interna, se encuentra la luz del órgano. Quiere decir entonces que yo, para indicar lo que está cercano a la luz o en la luz, puedo utilizar el término luminal. Lo contrario sería lo basal. Eso también lo puede indicar una célula o un conjunto de células aisladas. Este es el extremo luminal o apical y este es el extremo basal. Bueno, espero que les haya servido. Fundamentalmente esta clase implica el haber conocido una serie de términos que ustedes tienen que ir aprendiendo a manejar en las sucesivas clases, porque esto forma parte del lenguaje anatómico y de la correcta forma de hablar anatómicamente hablando. Bueno, que les haya servido y nos vemos la próxima.